El día 2 de diciembre de 2022 salió una noticia a través de la cual la cuenta de Twitter de la Corte Suprema de Justicia, en su tweet dice la Sala Laboral que Colpensiones debe tener en cuenta todas las semanas cotizadas sin poner límite de 1.800 semanas para calcular el porcentaje que pagará de pensión, el cual no podrá superar el 80% del IBL, el promedio cotizado en los últimos 10 años. Dice en la narrativa que trae este tweet: todas las semanas cotizadas para pensión deben ser tenidas en cuenta. Esta es la sentencia SL 3501 de 2022 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Dice la Corte: tras toda una vida de trabajo, un hombre cotizó en total 2.125 semanas para su pensión y se determinó que su ingreso base de liquidación IBL, es decir, el promedio de lo cotizado en sus últimos 10 años de trabajo, había sido superior a unos 10 millones de pesos. Teniendo en cuenta ese promedio, Colpensiones le reconoció una pensión de vejez por 7,8 millones, equivalente al 74,09% de su IBL. El pensionado, sin embargo, no estuvo de acuerdo con el monto, pues señaló que para calcular esa tasa de reemplazo del 74,09%, Colpensiones no tuvo en cuenta todas las semanas cotizadas. Dijo que si hubieran incluido todas sus cotizaciones, el porcentaje que se le debió haber reconocido era del 80%, el cual le daba una pensión más alta. En segunda instancia, el tribunal que evaluó el caso señaló que la Ley 100 del 93 determinó que solo podrían ser válidas hasta máximo 1.800 semanas cotizadas, considerando que se exigen mínimo 1.300 semanas para pensionarse y solo se puede adicionar en total 500 semanas más. Con esos cálculos, este tribunal superior ordenó pagarle una pensión incluso menor. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia evaluó este caso y determinó que el ciudadano tenía la razón, pues se le debieron tener en cuenta las 2.125 semanas que cotizó para calcular el porcentaje. De pensión que iba a recibir. La Corte recordó que en Colombia existe una fórmula decreciente para calcular la tasa de reemplazo, pues mientras más dinero gane y cotice una persona, menor será dicha tasa. Dice la Corte Suprema de Justicia además que la intención del legislador al establecer esta fórmula decreciente fue desincentivar que una persona aumente de forma fraudulenta su ingreso base de cotización, pero que nunca quiso limitar el número de semanas necesarias para alcanzar el monto máximo de la pensión, el cual es del 80% del IBL o ingreso base de liquidación. Dice además la Corte que el único tope que existe consiste en que no puede haber pensiones mayores a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La Sala de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral, señaló que se debe tener en cuenta todas las semanas cotizadas, sin poner el límite de 1.800 semanas para calcular el monto que una persona recibirá de pensión, cuyo porcentaje nunca podrá ser mayor al 80% del promedio cotizado en los últimos 10 años. La importancia de incluir todas las semanas radica en que la cotización es una consecuencia directa del trabajo humano, el cual tiene una especial protección constitucional. Por esto la Corte concluyó en su sentencia que excluir las semanas que una persona cotiza por encima de las 1.800 sin duda vulnera su derecho fundamental al trabajo. Vamos a ver qué consideraciones tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de manera rápida en la SL 3501 de 2022, magistrado ponente Luis Benedicto Herrera Díaz. Esta sentencia es del 17 de agosto de 2022. Dice aquí: no puede perderse de vista que en un régimen de pensiones basado en cotizaciones contributivas como lo es el establecido por la Ley 100 de 1993, la cotización se encuentra atada a la actividad laboral desarrollada por el afiliado, bien sea como trabajador dependiente o como independiente. Así aquella es consecuencia directa del trabajo humano, que cuenta con una especial protección constitucional. En consecuencia, no existe razón lógica alguna en criterio de la Corte que permita la exclusión de las semanas posteriores a las primeras 500 adicionales a las mínimas necesarias para alcanzar el monto máximo de la pensión, pues ello sin duda vulnera el derecho fundamental al trabajo.
Así las cosas, los afiliados que obtienen una tasa de reemplazo inicial inferior al 65% pueden incrementar el porcentaje con semanas adicionales a las mínimas requeridas, hasta llegar al monto máximo del 80% del ingreso base de liquidación, pues de lo contrario la norma no surtiría ningún efecto, ya que con solo 500 semanas adicionales no se alcanza el monto del 80% del ingreso base de liquidación, que es el máximo que permite la norma. Por otro lado, nótese que el incremento de la tasa de reemplazo en un 1.5% del ingreso base de liquidación por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas corresponde a una forma de estimular el trabajo productivo como valor fundante del Estado Social de Derecho, dado que el trabajo es ciertamente un derecho humano, artículo 25, pero también constituye al mismo nivel de respeto a la dignidad humana, un principio o elemento fundamental del nuevo orden estatal, cuando el constituyente de 1991 decidió garantizar un orden político, económico y social justo e hizo del trabajo requisito indispensable del Estado. Quiso significar con ello que la materia laboral en sus diversas manifestaciones no puede estar ausente de la construcción de la nueva legalidad. Esto lo recuerda por allí en la C 542 de 1992. Dentro de estas consideraciones de la SL 3501 de 2022 también recuerda la Corte. Asimismo, se recuerda la normativa consagró un tope a la base de cotización en 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes que la Ley 797 de 2003 incrementó a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También estableció que cuando se devenguen mensualmente más de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la base de cotización será reglamentada por el Gobierno Nacional y podrá ser hasta 45 salarios mínimos legales mensuales vigentes para garantizar pensiones hasta 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Concluye la Corte. Lo anterior denota la voluntad del legislador por imponer una mayor base de cotización para los ingresos más altos, pero restringiendo el límite máximo de la pensión a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes con el fin de evitar desigualdades e inequidades en el reconocimiento de las pensiones que a su vez puedan afectar la viabilidad del sistema. Y como concluyente en esta sentencia agrega la Corte: como quedó visto, la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005, adoptaron unas reglas con el propósito de evitar distorsiones en el monto de las pensiones que reconoce el régimen de prima media con prestación definida. Así, 1. Una tasa de reemplazo para la pensión de vejez calculada con una fórmula decreciente en función del nivel de ingresos de cotización. 2. Un incremento del monto de la pensión en función del número de semanas cotizadas adicionales a las mínimas requeridas. 3. Un monto máximo de la pensión de vejez que no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación. 4. Un límite a la base de cotización de 25 salarios mínimos legales sin perjuicio del aumento hasta 45 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y 5. La prohibición de pensiones superiores a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Continúa diciendo: además, con el artículo 21 de la Ley 100 del 93 se pasó de calcular el ingreso base de liquidación para los afiliados al ISS sobre un promedio de los salarios respecto de los cuales se cotizaban las últimas 100 semanas y en el sector público de lo que se devengaba en el último año, a hacerlo con el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años anteriores al reconocimiento pensional o de todo el tiempo si este fuera superior, con la finalidad de evitar manipulación o fraude en el aumento desmedido en la base de cotización, sin correspondencia con los ingresos realmente percibidos para acceder a mejores prestaciones del sistema. En este contexto, queda evidenciada la transgresión impartida por el tribunal al artículo 34 de la Ley 100 del 93, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003, lo que le impidió comprender que el precepto contempla un monto máximo de la pensión de vejez del 80% del ingreso base de liquidación sin consideración al número de semanas necesario para alcanzar ese tope, pues ello se obtiene de la fórmula general sobre la equivalencia de semanas de cotización a los puntos adicionales a los mínimos de la pensión. Y por esta razón, entonces, al concluir de esta manera, da prosperidad al cargo señalado en la demanda de casación.